¿Por qué existen las naciones? Ok, gente, seré honesto con ustedes. No me gustan los países. No me malentiendan. Me encantan las banderas, los himnos y las marchas militares, los uniformes, las culturas y los idiomas. No odio a la gente de los países. Odio el concepto propio de país y de nación. ¿Pero por qué? Bueno, acompáñenme a ver esta triste historia titulada ¿Por qué existen las naciones? Según la RAE, un país, primero que nada, es un territorio constituido en estado soberano y por otro, un territorio con características propias que puede constituir una entidad política dentro de un estado. Pero aquí no venimos a aprender español, así que al demonio con la RAE. Venimos a aprender historia. Y en la historia no basta entender qué demonios es un país. En historia las cosas simples pueden ser mucho más. En este caso tomemos por ejemplo el caso de esta casa. Este señor se llama Kevin Baugh, quien un día dijo: "Hey, mi casa tiene todo para convertirse en un país. ¿Por qué no construyó el mío?". Y así nació la República de Molosia, una micronación dentro de los Estados Unidos, reconocida por nadie, pero que se asume a sí misma como un país. Pero, ¿y si las cosas realmente iniciaron así? En principio, cuando el hombre era cazador y recolector, la tierra no era de nadie. La tierra era simplemente eso, la tierra. Y la gente podía hacer uso libre de esta. La naturaleza no creaba ninguna división. Pero entonces, un día, apareció la agricultura. Y con ello, ser nómada pasó de moda. Y ser sedentario se convirtió en la nueva realidad. Pero si ya gastaste tiempo en cuidar, cultivar y proteger una cosecha, ¿qué pasa si uno de esos antiguos recolectores llegaban a tu locación? Jacques Rousseau expresó: el primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir "esto es mío", y encontró personas bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores se habrían ahorrado al género humano, quien, arrancando los estacos o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes: "Guardaos de escuchar a este falsante! Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie". Rousseau creía firmemente que el hombre era bueno por naturaleza y que esa división en la sociedad fue lo que lo corrompió. Karl Marx, por su parte, concibe que la sociedad se formó como resultado de una lucha de clases, donde aquellos con el poder de acumular riqueza o capital se vieron en la posibilidad de explotar a aquellos de menor capacidad. El origen de la sociedad nace de la propiedad privada, con la primera persona que dijo "esto es mío", aquel que expropió lo que era hasta entonces de todo el mundo. Y con ello se vino un largo devenir de luchas que irían desde el momento previo a esa sociedad desigual, el comunismo primitivo, escalando hacia el esclavismo, al feudalismo y al capitalismo, el cual debía derivar a que aquellas víctimas de la explotación ahora expropiaran los medios de producción y así llegar a un socialismo que derivara en el comunismo que creía Marx era el ideal, uno donde la propiedad privada dejase de existir. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento más de Marx, que de él tenemos mucho que decir.
Thomas Hobbes, por el contrario, y mi favorito personal, cabe decir, plantea que la vida en sociedad no solo era inevitable, sino que era indispensable. Para él, el ser humano por naturaleza es salvaje, y en una sociedad sin ley ni autoridad, el caos se desenvolvería y la vida sería salvaje, embrutecida y breve. Es entonces cuando el Estado se crea, el gran Leviatán, capaz de mantener el orden y así salvaguardar la vida y el bienestar de la sociedad. Para John Locke, la sociedad primitiva no es tan caótica como lo plantea nuestro buen amigo Hobbes. Para Locke, en el estado de naturaleza, todos los hombres son libres, para que cada uno ordene sus acciones y disponga posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de la naturaleza. Según Locke, la sociedad era capaz de conformarse por su propia cuenta y erigirse y gobernarse de forma autónoma, no por un proceso de imposición, sino por acuerdo mutuo entre las partes. Pero entonces, ¿quién demonios de estos cuatro locos tiene la razón? Pues lo cierto es que... yo qué sé. Ninguno de nosotros estuvo ahí cuando se formó la sociedad, y solo podemos imaginarnos cómo era esta, cómo pudo haber sido. Sin embargo, dado lo grande del mundo y de la civilización, es posible que todos los escenarios se pudieran en un momento haber dado. Es lo mágico de la historia. Tenemos miles de versiones, algunas contradictorias, y todas pueden ser ciertas. Pero, sea como fuere, la sociedad al final se estableció en vínculos, familias, tribus, feudos, imperios. Todos ellos intentaban reunir una conglomeración de individuos con elementos comunes, ya fuera una misma religión, una misma cultura, una misma lengua, un mismo rey, un mismo dios, un mismo gobernante, etc. Pero aquí no podemos hablar aún de país o de nación. Ni siquiera en la edad feudal el concepto de país o de nación estaba formado. Sí existían reinos y feudos, pero teóricamente cualquiera podía ir y venir por ahí. Si un lugar no te gustaba, podías abandonar tu lugar de origen y probar suerte en nuevas tierras. Una idea no muy sabia, porque por lo general, ser visto en otras tierras podía conllevar a la propia muerte, ya fuera por ser confundido por un bandido, un bárbaro o por el simple hecho de ser forastero. Las personas que vivían dentro de los feudos podría decirse que vivían en una especie de síndrome de Estocolmo constante, donde se veían obligados a vivir para el señor feudal, pues si por algún motivo algo llegase a ocurrir, solo ellos podrían salvarlos. No había un sentimiento de identificación más allá de lo antes dicho, de compartir una misma religión y servir a un mismo señor feudal. En los reinos, la cosa era quizá un poco mejor, pero solo un poco. A diferencia de los feudos, podías ir y venir con mayor libertad dentro del territorio, siempre y cuando te mantuvieras leal a tu rey y pagaras los tributos correspondientes. Sin embargo, el sentimiento nacional seguía sin existir. La gente por lo general dentro de un reino era más diversa. Podían convivir personas de distintas clases, culturas e incluso hablantes de diversas lenguas, los cuales se sentían más identificados con la región que los vio nacer que con el reino. En general, tú eras de donde naciste, no de tu reino. El rey
era el representante de Dios y el encargado de mantener el orden y la justicia en la región. O eso es lo que la gente solía creer. El problema es que muchos feudos estaban dentro de los reinos, y el poder de estos señores feudales podía rivalizar o incluso superar al de algún rey. No era raro que dentro de algunos reinos surgieran conflictos sobre quién tendría la autoridad. De ahí que solo hubieran 3 opciones para esos casos. Opción 1, matarse en una guerra. Opción 2, pedirle ayuda al Papa. O opción 3, pedirle ayuda al emperador, aquel rey coronado por el mismísimo Papa, que tenía autoridad incluso sobre otros reinos. Pero entonces, ¿quién era la autoridad real? ¿El Papa? ¿El señor feudal? ¿El emperador? ¿El cura de pueblo? Todo esto hizo de Europa un completo caos. ¿Y a quién podías culpar? El problema era encontrar una máxima autoridad y dejar que ella se hiciera cargo de valer la potestad sobre los demás. Pero bueno, ¿cuánto podía durar este problema? No mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sería hasta finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX que los estados-nación comenzarían a surgir como fruto de las revoluciones burguesas, empezando por los Estados Unidos de América, Francia, España y sus colonias, Alemania y finalmente Italia, países donde la transición de un conjunto de comunidades que en algunos casos, no en todos, compartían la misma lengua y cultura, comenzaron a identificarse como miembros de una nación. De pronto, la nación se inventó. Ahora, todos los habitantes de una región, sin importar, compartían la cultura, el idioma. Ahora todos eran resultado de esa creación, un país. Pero no era tan fácil. Para eso se necesitaba educación. Tanto en Francia como especialmente en Alemania se hicieron grandes esfuerzos por tratar de homogeneizar a la población, prohibir las lenguas locales e imponer una sola lengua oficial, un himno, una bandera, una historia o incluso una raza. Todo lo que fuera necesario para que la gente fuera capaz de decir: yo soy un francés, yo soy un alemán, yo soy un español, yo soy un mexicano. Se inventan héroes y villanos. Se inventa una historia hegeliana de principio a fin para justificar la existencia de la nación. Se alienta a la juventud a unirse a los ejércitos para defender aquello que era más valioso que sus propias vidas, la patria. ¿Ven? Por eso no me gustan las naciones, porque bajo una historia construida a modo te intentan inculcar un muy peligroso ideal. Sí, no voy a negar que me encantan las banderas, cantar con fuerza el himno nacional y ver a los militares el 16 de septiembre marchar con sus fabulosos trajes de diseñador. Pero me cuestiono, ¿vale la pena morir por todo eso? Pues para la gente que luchó y murió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Mexicana y en la Revolución Rusa, y en todas esas otras guerras más, parece que sí. ¿Quién soy yo para juzgar su decisión? Yo no estuve ahí. Y si ellos murieron defendiendo un ideal, por ellos bien. Pero solo recuerden que un héroe del lado de un campo de batalla también era un monstruo del otro lado de la trinchera. Mis principios, mi educación histórica, mi moral me impiden defender la idea de una nación cuando ésta obliga a su gente a morir o sufrir. La nación no existe para todos.
hay quienes aún no se sienten parte de nuestra nación. Y ni cómo culparlos por ello. ¿Qué ha hecho la nación por ellos más que arrebatarles su identidad e imponerles una forma de pensar, una lengua, una historia, una cultura que incluso muchas veces no se identifica en realidad con la suya? Una nación que les arrebata sus tierras, el fruto de su trabajo, y no les da más estatus que el de pueblos originarios, sin más virtud que la que tenían ya antes de ser esclavos de la nación. La nación es una imposición ante la cual pareceríamos no tener opción. ¿O sí la hay? ¿Acaso en este mundo globalizado podemos ser más que miembros solamente de una nación? ¿Podemos ser ciudadanos del Internet? ¿Ciudadanos del mundo? Díganme, loco, pero yo al menos creo que ese ideal es algo por lo que sí vale la pena luchar. Por ser hermanos de todos los pueblos del mundo, de entendernos como iguales sin diferencia de raza, lenguas, credos o culturas. Tengamos esperanza. Ni javos espero, esperantistoy. Pero bueno, de la historia del esperanto y esa loca idea de crear una lengua común, ya hablaremos en otro momento. Pero creo que hasta ahora seguimos sin responder la pregunta inicial. ¿Por qué existen las naciones? En parte, porque las decidimos inventar. En parte, porque las necesitamos en algún momento de nuestra historia. En parte, porque no sabemos cómo interactuar de manera general con la gran maraña de gente que somos en la actualidad. Quizá porque nos gusta pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Las naciones nos han dividido, sí, pero la realidad y el Internet nos ha juntado. ¿Necesitamos más o menos naciones? ¿Piensas que las naciones son algo bueno o que podemos vivir sin ellas? ¿Te gustaría tener tu propia nación? ¿Qué crees que la haría diferente o digna de visitar? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campana para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!